Hola, buenas con todos, un gusto. Soy el estudiante Cleber Agustín Murillo Morán, estudiando en la Universidad de Guayaquil, cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar sobre las propiedades de los materiales. Las definiciones. Dentro de las propiedades tenemos 4 definiciones, que son 4 propiedades que tenemos. La mecánica, que está relacionada al actuar fuerza sobre los materiales. Las propiedades físicas, características debido al ordenamiento atómico y molecular. Propiedades químicas, cambios químicos en la materia. Y propiedades térmicas, comportamientos a los materiales referentes al calor. A continuación vamos a ver las propiedades mecánicas que tenemos dentro de los materiales. Tenemos la elasticidad. Esta es la cualidad en la que presenta un material para volver a su forma original después de haber cedido de la fuerza, como por ejemplo un globo. La dureza es la resistencia que opone a un cuerpo penetrar a otro, como por ejemplo el diamante. Tenemos la tenacidad, es la resistencia rótula del material, cuando éste está sometido a esfuerzos lentos de deformación, como por ejemplo el acero. Tenemos la ductilidad. Estos son aquellos que pueden ser estirados y conformados en finos o en alambre, como por ejemplo el cobre. Tenemos la fragilidad. Es lo opuesto a la tenacidad. Es la facilidad con la que se rompe el material sin tener una deformación elástica. Esto lo vemos en los vidrios. La maleabilidad. Se refiere a la capacidad de un material para ser conformado en láminas sin romperse, como por ejemplo el aluminio. La plasticidad es la propiedad opuesta a la elasticidad. Indica la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiera. Esto también lo vemos en los envases de plástico. La fatiga. Esta es una deformación de un material sometido a cargas variables o a la rótula. La resiliencia es la resistencia que opone un cuerpo a choques o esfuerzos bruscos. La maquinabilidad es la facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. La acritud. Viene siendo el aumento de dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales, como consecuencia en la deformación en frío. Resistencia a la fluencia. Es la fuerza que se aplica a un material para deformarlo, sin que recupere su antigua forma. Resistencia a la tracción o resistencia última. Este es el que indica la fuerza máxima que se le puede aplicar a un material antes de que se rompa. Resistencia a la torsión. Es la fuerza torsora máxima a la que soporta un material antes de romperse. Después de haber visto las propiedades mecánicas, seguimos con las propiedades físicas. Tenemos densidad. Es la relación existente entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Tenemos el peso específico. Es el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Resistencia eléctrica. Los materiales ofrecen un mayor o menor grado de paso eléctrico y se puede definir si es conductor, semiconductor o aislante. Propiedades ópticas. El comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos, tenemos 3 diferentes, que son los opacos, son los que adhieren toda la luz en ellos y no pasa la luz entre ellos. Tenemos los cuerpos transparentes, que no absorben la luz y deja que la luz pase sobre ellos. Y los cuerpos translúcidos son los que dejan que la luz pase sobre ellos, pero al momento de ver entre ellos se ve una deformidad o se ve
no tan nítido dentro de ella. Después de las propiedades físicas seguimos con las propiedades químicas. Las propiedades químicas tenemos estabilidad química, que indica la capacidad de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o al descomponerse, o si por el contrario, para que reaccione es necesario una acción exterior, como por ejemplo el calor, el trabajo o elementos químicos activadores. Tenemos también la oxidación. Cuando un material se combina con oxígeno, se dice que experimenta una reacción de oxidación. Tal reacción de forma esquemática, como por ejemplo material más oxígeno, tenemos el óxido de metal y tenemos una subida de energía o una menor energía en ella. También tenemos la corrosión, cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, se denomina esta corrosión. Ahora tenemos las propiedades térmicas. Tenemos la dilatación térmica o dilatabilidad. La mayoría de los materiales aumenta de tamaño al aumentar la temperatura. Tenemos el calor específico o CE. Este se define como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura un grado, como por ejemplo el centígrado o el Kelvin. Temperatura de fusión. Al elevar la temperatura de un sólido puede producirse un cambio de estado, pasando de un sólido a líquido. La temperatura a la que se sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se llama punto de fusión. Conductividad térmica, o K. Es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transición de calor. Es decir, es la intensidad con el que transmite el calor en el seno de un material. Calor latente de fusión. Es el calor necesario para transformar una unidad de masa material del estado sólido a líquido. Y con esto, amigos, terminamos nuestra explicación. Muchas gracias.